Hablaremos esta noche de Mani, del fundador del maniqueísmo. Mani creó en el siglo III un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado, pero que fue flor de un día, ¿no? Para muchos miles de personas, Mani fue un sucesor de Cristo, se lo consideraba continuador de Buda, como sucede siempre cada vez que uno se presenta como Mesías, es inevitable que sea sucesor de Cristo o continuador de Buda. Nació Mani en el año 216 en la comunidad rural de Narkuti, al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia, en la orilla izquierda del Tigris, muy cerca de la actual Bagdad, la capital de Irak. En esa época, y mejor todavía en esa época, Narkuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos, aquellos tipos que estaban instalados exactamente entre Oriente y Occidente y que solían cobrar peaje a las caravanas, y en general era como una barrera la de los partos. Mucha culpa de la incomunicación que durante tantos siglos existió entre la cultura china y el occidente la tienen los partos. Cuando venían los chinos decían que si seguían adelante iban a encontrarse con bla 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 bla. Cuando venían los árabes, bla 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 bla, bla. Cuando venían los francos, lo mismo. O sea que eran unos tipos que han hecho bastante daño. Mani era hijo del señor Patek, y este señor Patek había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente. Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Patek era pagano, pero después se dio vuelta y se unió a la secta de los Musgrasita, se llamaban. No, está mal. Es Mustasila. Está mal. Son los Mustasila. Esto quiere decir los que se lavan. Quiere decir que eran personas que se lavaban todo el tiempo. Es un grupo que influyó muchísimo en el pensamiento de Mani. Los Mustasila practicaban numerosas abluciones rituales, se pasaban pegándose enjuagadas. En cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era complejo, estaban prohibidas la carne, los productos lácteos, el pan hebreo era permitido, el pan griego no, el que ingería pan griego era expulsado, se podían comer solo verduras cultivadas en el huerto de la comunidad, y también al que comía frutas de otros huertos, lo expulsaban. Ahora, esto es difícil porque el pan hebreo se distingue del pan griego, pero una chaucha cultivada en un huerto que no es el de la comunidad sigue siendo una chaucha. Bueno, el fundador y profeta de los Mustasila era un señor El Chazai, se llamaba. Se ignora si existió, pero era él. Los Mustasila, en todo caso, decían haber sido fundados por El Chazai. Mani creció en el seno de ese grupo, un grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán. Así, durante sus primeros años, Mani fue el chazaísta. Pero en el año 228, un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, no sé qué documentos, DNI, qué sé yo, el chico recibió una revelación. A los 12 años, un ángel le habló. Y él decidió no contarle a nadie. Se hizo el otario y creció, dejando que maduraran los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea extraña, ¿no? ¿Cómo funciona? Uno atesora una noción o un dato cualquiera que alguien le ha comunicado y ¿qué espera? Que el dato madure. ¿Qué significa la maduración de una noción? No lo sé. No sé. Se irá modificando con la experiencia. Florece, se multiplica, ¿no? Sí, No sé. Muta. Bueno,
eso debe querer decir madurar algo. Igual está bien que si se le aparezca un ángel, que lo mantenga en secreto. Sí. Es una buena actitud. Porque si no lo empiezan a cargar en el barrio. Sí. ¿Qué hace? Dice, no se te apareció ningún ángel hoy. Melón. Bueno, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables mustasilas. Y entre lavado y lavado, Mani discutía. A los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento que Mani quedó convencido de su misión divina. Bueno, imagínense, a uno lo visita un ángel una vez, ya es cosa rara. Ya es sospechoso. Ya pero que lo visite 2 veces, habrá dicho Mani, claro, para mí que mi misión es divina. Y entonces aseguró que estaba en la tierra para fundar una nueva religión. ¿De dónde la va a fundar? En la luna. Dice, denunció públicamente al elchaísmo, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces y las enjuagadas a repetición. Y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los que también consideraba a Zoroastro. Zoroastro, que era el profeta del mazdeísmo, ¿no? Una religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Posiblemente no haya ninguna religión tan vecina a las doctrinas maniqueas como la religión de Zoroastro, aquella religión mazdeísta de Hormuz, Aura Mazda, y Arimán, que era el diablo, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, respectivamente. Zoroastro también consideraba profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales, que él venía a completar. Todos son los últimos piolas. En la doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista del universo, la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Bueno, en un principio estos dos ámbitos estaban separados, dice la cosmología maniquea, ¿no? Pero se armó, no sé, un tornado, creo, y el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz, y entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua, y la especie humana es producto de esa lucha. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano, en su materialidad, era perverso. Por ejemplo, su cuerpo. Sí, ¿qué tal? Esta parte de acá, Perversa. En cambio, el alma es espiritual, luminosa, y debía ser redimida del cautiverio que sufría en el mundo adentro del cuerpo. Claro. El alma suya es buena, pero usted la tiene ahí adentro. En una porquería. Claro, y francamente, ¿en qué país vivimos? Bueno, todo eso decía Mani, cuyas doctrinas eran edificantes. Había 2 clases de maniqueos. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto, eran vegetarianos, o sea que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban, se dedicaban solamente a la oración. Y de este modo se aseguraban su ascensión al campo de la luz. El segundo grupo, más numeroso, los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se llamaban así aquellos a quienes estaba permitido casarse, aunque se les prohibía tener hijos. Bueno, como los cátaros, ¿no? Sí. Y esta secta estaba condenada más tarde o más temprano A desaparecer. a desaparecer. Claro. El cumplimiento estricto de las normas que conducían a la gente concluía con la extinción. Claro. Además, imagínense que en una comunidad donde se prohíbe tener hijos, debían ser muy frecuentes los infanticidios. Claro. Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas en un pecado que a lo mejor los mandaba al infierno, imagínense, ¿no? Así que para ir al infierno mataban a los niños que nacían. Con el tiempo, decía Mani, se conseguirían rescatar todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa que se desparramó por el tornado. Bueno, allá por 240, Mani empezó a predicar su palabra por todos los rincones, se transformó en un personaje temible. Era muy seductor, mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica, o mejor todavía su prédica. Bueno, recorrió todo el mundo conocido, llegó hasta la India, fue a pie, dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal, que no estaba tan lejos de la India porque era en Persia, ¿no? Bueno,
En el año 270 la nueva religión ya estaba instalada en todo el imperio. Mani disfrutaba de su triunfo, pero se le complicaron las cosas. Aparecieron reyes poderosos que lo combatieron. Se enemistó con el poder, vamos, se enemistó con los poderosos. Y ahí cayó en desgracia, quiso volver a su pueblo y se enojó con un pequeño soberano, dejó el azar, terminó de enfurecer a sus enemigos, vamos. Y esa especie de paranoia que tienen los poderosos, que cuando ven a un líder espiritual, no les gusta mucho. Y ahí entonces lo metieron en cana, lo metieron entre rejas, con medio quintal de cadenas tenía colgando, una cadena en el cogote, 3 en las patas, 3 en las manos. Por suerte no estuvo encerrado mucho tiempo, porque inmediatamente lo desollaron vivo. Era el año, por suerte, en el año 277, Mani tenía 61 años de edad. Después se extendió hasta China, pero ahora ya no. ¿Sabe quién era maniqueo? San Agustín era maniqueo en su juventud, y no solo era maniqueo, sino que era libertino. San Agustín fue libertino hasta los 30 años, calavera y maniqueo, ni siquiera era cristiano, era maniqueo, ¿no? Pero comía carne y todo, andaba de acá para allá, y un día dijo planto y ese día se plantó. Así, con la misma habilidad que había seguido el camino del maniqueísmo y del libertinaje, siguió luego el del cristianismo y la castidad, porque el tipo era bueno para todo. Ahora, ser casto en la vejez no es tan meritorio. No vale. Como ser casto en la juventud. Este fue libertino en la juventud y casto en la vejez. Claro. Lo piola es al revés. Claro. A ver si yo vivo. Casto en la juventud y libertino en la vejez. A ver si podés. Claro. Esa me gusta. Bueno, a Mani lo liquidaron y ahora la palabra maniqueo casi no alude a los que pertenecen a esta secta, sino más bien a los que dividen las cosas en dos. Cada vez que alguien divide una cosa en dos, se lo acusa de ser maniqueo. Pero usted es un maniqueo, le dice, qué sé yo. Majul. Sí. No, estaba pensando en alguien que te corta el sándwich en 2 mitades. Sí. Pero los tostados te lo cortan en 2 mitades. Un maniqueo. Bueno, Mozo, señor, pero eso- Mozo, Usted es un maniqueo. Bueno, ¿por qué Majul es maniqueo? También, Hoy estoy ganando a Majul amigos le gusta así. dividir las cosas en dos. Sí. A mí él me dijo un día, dice, lo mío, Alejandro, me dice, Sí. mientras Yo- cortaba Un salame. por la mitad un salame. Me dice, lo mío es dividir las cosas en dos. Así será la carrera. Sí. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio? El maniqueo. El maniqueo. Qué maniqueo. Dije yo, efectivamente, Sí, el maniqueo. sí, él divide, sí. Y yo divido las cosas para su estudio en dos. Ah, para su estudio Para era. su estudio o para Ah, lo que sea. Me perdí esa parte. Para hacer los programas. Sí. Sí. O los reportajes, hace 5 preguntas para un lado Y para el otro. y 5 Ahora voy a hacer 5 preguntas para el lado del bien y del 5 para el lado del mal. bien y 5 para el lado del mal. Sí. Para el lado del bien, ¿ha dado hoy limosna? Para el lado del mal, ¿ha dado hoy limosna? Hemos ido a la discoteca, bueno, algo maniqueo, algo dividido en dos, la luz, la sombra, le expliqué. Todo le dijo. El mundo está dividido entre el bien y el mal, y que la luz, que la sombra, que la noche, el día. ¿Qué? No me hable más de eso, ya me convertí. Porque el discotecario es un muchacho que se convierte a muchas religiones. Sí, muy rápidamente. Sí, salían, en la casa salían, los testigos de Jehová se iban por una puerta, entraban los mormones por la otra. Se iban los mormones, caían, qué sé yo, los maniqueos. Se iban los maniqueos, venían los conservadores. Sí.
o los radicales, no me acuerdo. Sí, o los Bien, protestantes. lo que sea. Vamos a escuchar entonces Noche y Día. Perfecto. Noche y día. Noche y Día, la versión de Frank Sinatra.